En este vídeo os vamos a contar lo que son los puntos neurovasculares. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal de ICECO, el Instituto de Formación Europea de Kinesiología y Osteopatía. Yo soy Víctor Muñoz, detrás de la máscara, y como siempre conmigo, David Rodríguez. Y bueno, estamos en Halloween, seguimos con el especial de un par de vídeos de Halloween y hoy vamos a hablar de la sangre, pero desde un punto de vista kinesiológico, ¿vale? Para eso lo primero que vamos a hacer es quitarnos las las máscaras, y os vamos a hablar un poco de qué son esos puntos neurovasculares. Los puntos neurovasculares tenemos que darle gracias a un quiropráctico californiano que se llamó Terence Bennett, donde este señor era un clínico y no un teórico, o sea que no hizo nada por demostrar por qué funcionaban estos puntos neurovasculares, ¿vale? Cuando decimos neurovasculares es que este señor descubrió estos puntos donde con una cierta sutileza al tocar o al palpar los puntos neurovasculares encontró que había un aporte mayor de sangre lejos de donde estaba el punto, ¿vale? O sea que utilizando un fluoroscopio con rayos X observó que mantener los puntos durante X tiempo llegaba un aporte mayor de sangre a ciertos órganos y en el mismo sitio donde los tocaba, ¿vale? Llegó Woodhat, el padre de la kinesiología, y descubrió estos puntos, con lo cual hizo un aporte mayor. Así que al descubrir estos puntos de Bennett, descubrió que también tenía una relación tanto con los músculos, órganos y con las glándulas, ¿vale? ¿Qué es lo que descubrió? Aparte de lo que dijo Bennett, es que tocando estos puntos de una cierta manera, llegaba ese mayor aporte sanguíneo lleno de oxígeno y de proteínas para mejorar tanto el músculo, el test muscular, como el órgano que estaba asociado a él. Pero entonces, o sea, lo que hizo fue descubrir no que llegaba más sangre al punto solo, sino que llegaba a otros puntos. A otros puntos distantes del mismo punto. O sea, puntos ¿vale? reflejos. Puntos reflejos, eso es. De hecho, el nombre real se llaman puntos reflejos neurovasculares, ¿vale? Porque llegaban a otra parte del cuerpo, ¿no? En las investigaciones de Woodhead demostró o intuyó en el que una cierta presión y un cierto tiraje de la piel en ciertos puntos, ¿vale?, mejoraban ese aporte sanguíneo en la zona y lejos de ella. Bueno, ¿dónde están ubicados estos puntos neurovasculares? Estos puntos neurovasculares los vamos a ver aquí en la diapositiva. Se encuentra la mayoría en la cabeza y están relacionados, como vemos aquí en esta diapositiva, con ciertos músculos. Y estos músculos Woodhead los relacionó con los órganos y los órganos con las glándulas. Así que tocando alguno de esos puntos de la manera que se tiene que hacer, ¿vale?, llegaba un aporte sanguíneo mucho mayor aquí, con más temperatura, pero también en una zona refleja. Por ejemplo, este es el punto del psoas ilíaco. Así que tocando ese punto refrigeramos o ayudamos a un aporte mayor de sangre a ese psoas ilíaco cuando lo testamos con kinesiología. O sea, son técnicas distales. Son técnicas distales, son reflejas, eso es, permite trabajar a distancia. ¿Su función cuál es? Pues es la que estamos hablando, de la sangre. Su función es que llegue un mayor aporte sanguíneo al órgano o al músculo correspondiente o glándula, ¿vale?, para llegarle con más oxígeno, con mucho más aporte de proteínas y que funcione mucho mejor. ¿Qué significa esto? Seguramente que muchas de las veces cuando hay un aporte menor de sangre hacia el órgano o hacia el músculo, no funciona adecuadamente porque no llega ese aporte de oxígeno. Así que con estos puntos neurovasculares descubrieron que sí que mejoraba, tonificaba el músculo
o la glándula o el órgano en sí. ¿Cómo se usan? Bueno, pues en kinesiología es muy sencillo de usar, ¿vale? Estos puntos normalmente se hace con tirando un poco de la piel a una cierta presión, más o menos la presión es como cuando tomamos el pulso en la muñeca, ¿vale? Y sobre esa presión lo que haríamos era una tirantez, un empuje a la piel hasta que encontremos un pulso, ¿vale? Suele ser parecido al pulso cardíaco, pero no estamos dentro de ninguna arteria para tomar ese pulso dentro del cráneo, ves en estos puntos, ¿vale? Algunas parece que sí, por la arteria... Porque estos puntos no se ubican en ningún sitio concreto de alguna arteria, no, puede ser a lo mejor la maxilar, que puede venir por la temporal, pero puede coincidir, pero no tiene nada que ver. Hiperespecíficos a nivel arterial. Normalmente está entre 70 y 74 pulsaciones por minuto, ¿vale? O sea, es un poco diferente a la cardíaca, dependiendo también de la persona, ¿vale? Así que tomando el contacto sobre la piel, haciendo un empuje o tirar en diferentes direcciones hasta que encontremos esa pulsación. Bien, como son bilaterales los puntos, normalmente tenemos que coger los dos, de tal manera que cuando encontremos esa pulsación, tenemos que esperar unos 20 segundos para que se regulen, o sea, que vayan al mismo ritmo tanto uno como el otro. Y de ahí lo que hace, con 20 segundos sería suficiente, ¿de acuerdo? Y a partir de ahí es donde... si se relaciona el psoas, se relaciona con el riñón tendría un mejor aporte sanguíneo y el psoas también, ¿vale? En definitiva, sería así en esto. ¿Cómo testarlos? Pues sencillamente, como hemos hablado en anteriores vídeos, es igual con los puntos neurolinfáticos. Así que si tú coges el músculo o el psoas ilíaco, por ejemplo, y está débil y haces tu regulación correspondiente, haces tu neurolinfático correspondiente, tus receptores de estrés, haces todo lo que tengas que hacer con la kinesiología y aún así sigue estando débil y encima el paciente ha venido con una relación también de riñón, pues nos vamos a este aporte, ¿de acuerdo? Tocamos este punto y vemos si mejora. Si mejora es que necesitaba sangre, limpieza y encima estaba estresado por el miedo, por lo que fuera. O sea, con estos puntos podemos testar el músculo, la glándula o el órgano y además ayudarle a mejorar. Ayudar a mejorar, eso es. O sea, podemos testar, por ejemplo, en este caso del psoas, por ejemplo, nos va a permitir testar cuál es el estado del psoas. Del psoas. Pero si vemos que además está mal, nos va a permitir, regularlo. Este punto, regularlo el psoas, el riñón también en su caso, que está muy relacionado, y las glándulas, que serían las suprarrenales. Con lo cual, llegaría muchísimo más aporte de oxígeno, proteínas y alimentación para nutrir esos tres órganos, glándulas y músculos. Así que, pues nada más por este lado. Fantástico. Pues nada, si ya sabéis, como siempre, si os ha gustado el vídeo, manita arriba y dejadnos comentarios abajo si os ha quedado claro o no. A mí me parece que sencillo, claro, rápido. Hay mucho más. Como se dice por ahí, cortito y al pie. O sea, cortito al pie. Sencillo para que se entienda bien realmente cómo funcionan y para qué nos puede servir. Eso es. ¿Vale? Habrá vídeos todavía mucho más extensos donde profundizaremos muchísimo más en la fisiología real de cómo funciona y cómo van, porque tiene su intríngulis. Como decimos siempre, de todas maneras, sois vosotros al final los que mandáis aquí un poco entre comillas, con lo cual, que os interesa más este tema, se lo comentáis a David y preparamos un vídeo específico de cómo funciona. Un vídeo más largo y donde os explicamos exactamente estos puntos y cómo usarlos más concretamente con demostraciones un poco más reales. Así que nada, nos vemos como siempre en el próximo vídeo y nos despedimos de Halloween y nos vemos en el siguiente vídeo, chicos. Hasta pronto. Chao, chao.